a ser mejores. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5, vamos a leer del versículo 1, vamos a leer hasta el 11. Lucas capítulo 5, versículos del 1, vamos a leer hasta el 11. Cuando nuestra incertidumbre se encuentra con Jesús, ese es el tema de ahora. Cuando nuestra incertidumbre se encuentra con Jesús. La incertidumbre, amados hermanos, es cuando nosotros no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? No es como un día normal, ¿verdad? Aunque sí hay cierta incertidumbre siempre porque no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar mañana, eso así es. Pero no estamos abatidos, pero cuando estamos en medio de problemas, estamos en medio de un ambiente difícil, pues no sabemos qué va a pasar. Pero vamos a ver ahora cuando la incertidumbre que tenía un grupo de hombres se encontró con Jesús, no solo les dio certeza, les dio un propósito. Hizo que su vida cambiara completamente. Así es que no sé cómo se siente usted, ¿verdad? Porque con esto de las redadas y todo eso, no es algo que podamos decir que es mentira, ¿verdad? No podemos decir que es una conspiración, sino que está pasando, ¿verdad? Pero usted no se asuste, averígüese bien y confíe en Dios. Así, confíe en Dios. No hay otra manera. Fíjense que como pastor le puedo decir, en los momentos de aflicción crece el pueblo cristiano. En los tiempos de la guerra, allá en El Salvador, las iglesias estaban, pero no topadas, retopadas, amados, topadísimo, no cabía nadie en las iglesias, ¿verdad? Por la aflicción. Y entonces de repente, cuando todo está bonito, empezamos a menguar. Nuestro entusiasmo comienza a menguar, ¿verdad? Y entonces Dios dice, ok, los voy a apretar otro poquito para que vuelvan a acercarse, ¿verdad? A usted confíe en el Señor, que Dios es el Dios del universo. Lo tenemos ahí. Vamos a leer 11 versículos, mis queridos hermanos, así es que agarre aire, ahí están las pantallas, tiene su Biblia, vamos a leerlo, pero siempre, la petición de siempre, ¿verdad? Ponga mucha atención, por favor, a la lectura, porque entendiendo la lectura, usted tiene la mitad del sermón. Lo tenemos ahí, Lucas capítulo 5, versículos del 1 en adelante, y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro. ¿Cómo le dijo? Maestro. No le dijo Señor, no, le dijo maestro. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Repita eso. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. ¿Cómo le dijo el Señor? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron, oiga esto, que esto es lo impresionante, amados, después de la pesca milagrosa, esa pesca ya la tenía Pedro, ¿sí? Ya estaba en su haber, no se la quitaba a nadie. Y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿qué dice después? Dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué dejaron? Todo. ¿Y qué era todo en ese momento? La pesca, las barcas. Algo pasó que todo cambió. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, estamos aquí en tu casa y estamos ya por comenzar la predicación, Señor. Realmente te imploramos en el nombre de Jesucristo que nos hables al corazón, Señor.
Que nos permitas, Dios bendito, aprender de ti, esperar en ti, saber que tú tienes control de todas las cosas, Señor, de nuestro trabajo, de nuestra vida misma, Padre. Por eso, Señor, ahora descansamos por completo en ti. Gracias, Padre. Bendice la vida de tus hijos, Dios, que está en tu casa. Y permite, Dios, que cada uno de nosotros se vaya con lo que hemos venido a buscar: ánimo, bendición de parte de ti, Señor. Gracias, Padre, y las personas que nos ven a través de las redes, Señor, tú sabes llegar al corazón que te necesita. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden sentarse, por favor. Mire, hermano, fíjense que todos nosotros creemos la palabra del Señor, creemos que la Biblia es la palabra del Señor, ¿sí o no? Pero dentro de todo eso, aceptamos, escuchamos las doctrinas, escuchamos lo que la Biblia dice, pero tenemos ciertas dudas, amados. Por ejemplo, una de las doctrinas que más le cuesta comprender o aceptar a la iglesia es la doctrina del infierno. Nadie quiere vivir una eternidad en el infierno, en condenación, y una condenación que nunca va a terminar. Entonces, pero resulta que es la doctrina que más predicó el Señor. Por cada vez que habló del cielo, 7 veces más habló del infierno. Entonces nosotros tenemos que pensar en ello. Y resulta que si nos preocupamos que un día vamos a morir, entonces es porque tenemos duda con lo que va a pasar. ¿Por qué? Le damos cierta credibilidad a la doctrina del infierno. De la soberanía de Dios, por ejemplo, de que Dios tiene el control de todas las cosas. Algunos hermanos yo sé que dudan, ¿verdad? Sí tiene el control, pero yo puedo hacer esto y lo otro. Pero cuando nosotros venimos y oramos, oiga bien, cuando nosotros venimos y oramos, lo que estamos haciendo es dando un crédito a la doctrina de la soberanía. ¿Por qué? Porque si nosotros supiéramos que Dios no es soberano, dígame, ¿para qué orar? ¿Para qué orar? ¿Para qué presentar una oración a Dios si Dios no controla todas las cosas? Entonces, creemos y no creemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sale de nuestra capacidad y eso no nos gusta. Saber que no tenemos el control, que no decidimos todo. Algunos son mucho más, trabajan mucho más por controlar las cosas, pero al final de cuentas, amados hermanos, entramos en un momento en que no sé qué hacer. No sé qué va a pasar, no sé qué va a servir, no sé si la medicina que me estoy tomando va a hacer efecto, no sé si me van a aprobar lo que estoy pidiendo, no sé si me van a dar el trabajo, no sé. Entonces entramos en un momento de incertidumbre, quieras o no. Entonces Dios no nos dijo, amados, a pesar de que la fe es la certeza, lo contrario a la incertidumbre, Dios no nos dijo que nunca vamos a tener momentos donde nada va a pasar. De hecho, el apóstol Pablo, él oraba y le pedía al Señor que le permitiera llegar a Roma. Y le decía a la iglesia de Roma, yo he tratado de llegar, ¿verdad? Y le he pedido a Dios que me conceda llegar a ustedes. Entonces Pablo aceptaba. Pablo trabajaba por llegar a Roma, pero aceptaba que no dependía de él el llegar a Roma, sino que dependía de Dios. Y fíjense que Dios se lo concedió. Le concedió llegar a Roma. Lo que no sabía Pablo es que iba a llegar a Roma preso, ¿verdad? Y que iba a pasar 2 años preso, y que al final en Roma iba a terminar la historia del apóstol Pablo. Entonces, pero Pablo confiaba. De hecho, cuando usted ve la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo, cuando él escribió a la carta a los Filipenses, que es conocida como la carta del gozo, él estaba preso. Y no solamente estaba preso, sino que estaba encadenado. Y entonces allí le decía a la iglesia, gozaos. Otra vez os digo, gozaos. O sea, la última persona que podría recomendar un gozo es el que está preso, ¿verdad? El que está sufriendo y el que no sabe si va a salir vivo de ahí. De hecho, el apóstol Pablo decía, no sé si voy a salir de aquí, no sé, pero la verdad es que si salgo, sé que es para beneficio de la iglesia. Si no salgo, es bueno para mí, porque ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque sigue sirviendo a Cristo,
pero el morir es ganancia porque se acaban las penas, se acaba el trabajo y se va al Señor. Entonces dice Pablo, pero para mí es bueno servir, pero ir al Señor es mucho mejor. Entonces nos damos cuenta que por muy cristianos que nosotros seamos, que por muy personas que tratemos de que todo esté bien, pues las cosas no dependen de nosotros. Son demasiadas las cosas que no dependen de nosotros. Son, oiga bien, demasiadas las cosas. No sabía que iba a llover. Un montón de trabajos se han suspendido por la lluvia y eso pasa aquí. Usted hizo cuentas. A fin de mes voy a tener esto, voy a tener lo otro, pues no contaba con el deseo de Dios. Entonces, Dios no nos ha prometido que todas las cosas nos van a salir bien a nuestra manera, pero sí van a salir bien a la manera de Dios. Y la conclusión para nosotros va a ser buena. El apóstol Pedro estaba pescando y había pescado toda la noche. Pedro era pescador de profesión. Pedro no es que su hobby era pescar, él vivía de la pesca. Y él tenía 2 barcas. Los demás eran colaboradores de Pedro. Habían pasado toda la noche pescando. Se puede imaginar toda la noche tratando de trabajar y no lograr nada, no ganar un centavo, no terminar nada, ni siquiera comenzar el trabajo. No le abrieron el lugar, se le perdieron las herramientas, tuvo un accidente y no logró nada. Al contrario, va a su casa de regreso cansado, gastado y no logró lo que quería lograr. Entonces de repente uno dice, no, hoy sí que he tenido una noche de pérdida según usted. Y cualquiera que sume, ¿verdad? Diga, no, hoy perdiste, hoy no te tocó ganar. Pero, amados hermanos, Pedro estaba con una incertidumbre por un trabajo frustrado, por la falta de éxito de toda la noche. Pero cuando Jesús entró en la escena, cambiaron muchas cosas en la vida de Pedro. Y eso es lo que ahora quiero que veamos. Porque, amados hermanos, estos son tiempos de incertidumbre, de que muchas cosas están cambiando. Muchas cosas están cambiando para bien. Como cristianos lo tenemos que reconocer. Muchas cosas están volviendo a lo que deberían de ser. Pero también otras cosas tienen a la gente con los nervios de punta. Mire, qué tremendo. Cuando usted vaya manejando, váyase en paz, brother. Váyase en paz, porque mucha gente anda con los nervios de punta, ¿verdad? La gente anda nervioso. Entonces, váyase tranquilo. Arregle las cosas suyas, hágalas bien, amados. Trate de pasar desapercibido, no haga cosas malas, no se mete en problemas. Trate de vivir lo mejor. Eso no nos quita la incertidumbre, pero nos esconde un poquito, digamos, ¿verdad? De todo lo que está pasando alrededor de este ambiente. Pero, amados hermanos, Pedro había salido, él había planificado, como les digo, Pedro de eso vivía. Pedro no era, tal vez era una persona ruda, no tal vez, era una persona ruda, era una persona imprudente, pero era una persona que tenía una buena vida. Tenía su casa propia, estaba casado, Pedro tenía su vida ya más o menos, si no hecha, pues encaminada. Era un hombre próspero, llamemos así, era un empresario que estaba desarrollándose. Entonces, y salió a trabajar, y salió a hacer lo que él siempre hacía. Mire lo que dice el versículo 1, oiga esto, el versículo, porque es importante, amados hermanos. Pedro estaba ocupado en lo suyo. Pedro era un hombre responsable, haciendo lo que debía de hacer, tratando de suplir todo en su casa. Mire lo que dice, por favor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Le aseguró que Pedro ya sabía de Jesús, pero Pedro estaba en su propio negocio. ¿Cuál era su negocio? La pesca, ¿verdad? Él sentía, ¿qué voy a ir a hacer? No puedo perder tiempo. Pero resulta que Pedro no tuvo que ir. La palabra le llegó, Jesús le llegó. Y a pesar de que no era parte todavía del equipo de Jesús, vino Jesús y lo invitó a colaborar. Préstame una de tus barcas. Era demasiada la gente, estaba el lago de Genesaret. El Señor Jesucristo estaba a la orilla, ya no podía retroceder más, porque no es que iba a hacer el milagro todos los días de caminar sobre el agua, ¿verdad? No. Entonces él se quedó a la orilla, vio a la gente que venía a escucharle, entonces le dijo a Pedro: préstame una de tus barcas, métele un poquito hacia el mar
y de ahí voy a predicar. Y entonces Pedro, sin darse cuenta, aunque estaba decepcionado, aunque estaba cansado después de una jornada de no sacarle fruto a nada, porque amados, llegan ciclos de nuestra vida que son así. Amados, mire, que no le engañen todos estos predicadores de la prosperidad, que siempre va a estar en bendición, siempre. No es así. El apóstol Pedro dice que no nos sorprendamos cuando la lluvia de pruebas llegue a ustedes como que cosa extraña les haya acontecido. Amados, nuestra vida siempre es cíclica. A veces vamos a estar llenos de bendición, a veces no. A veces nos vamos a enfermar, a veces no, vamos a estar sanos. Amados, usted no tiene que sorprenderse ni tampoco de pensar que Dios se ha olvidado de usted toda una jornada sin recibir nada. Usted haga lo que le corresponde, brother. Usted haga lo que tiene que hacer. Dice la Escritura que los caballos se preparan para la batalla, pero es Dios quien da la victoria. Usted tiene que preparar sus propios caballos, amados. Es decir, usted tiene que ir a trabajar, tiene que orar, tiene que buscar al Señor, tiene que hacer lo mejor, tiene que hacer su trabajo de la mejor manera, presentarlo no, como dice Colosenses, no para los hombres, sino que como que usted lo va a entregar a Dios. O sea, siempre trabajar lo mejor, aunque usted se sienta desanimado, porque no se necesita mucha inteligencia para saber que la falta de logros desanima. Para la falta de alcanzar las metas como uno las tiene considerado, desanime el corazón y va menguando. Somos seres humanos y nos gusta los logros, nos gusta alcanzar metas. De hecho, alcanzar una meta nos da la energía para buscar la siguiente meta y la siguiente meta, y así nos vamos siendo ganadores supuestamente. Entonces, cuando no nos convertimos en ganadores, no pensamos que estamos en un proceso, sino que nos ponemos o soy ganador o soy perdedor. Amado hermano, pero no, las cosas no son así. Para poder alcanzar una meta, usted tiene que tener pérdidas, amados. Nos equivocamos. Cuando usted alcance la meta que quiere, ya no le va a importar las veces que se equivocó, porque solo fueron gradas para llegar al lugar donde usted quería llegar. La vida cristiana es igual. Su vida secular y su vida cristiana son gobernadas por Dios, amados. Y entonces no debe usted pensar que algo raro le está pasando, que el evangelio está dejando de funcionar porque las cosas no le estén saliendo bien. Y entonces dice, oiga esto, versículo 2, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. ¿Se puede imaginar el ánimo de estos pescadores? Las redes, y no he dormido, y no he comido, y no llevo qué comer. Qué difícil, ¿verdad? No llevo lo que tengo que llevar. Y ellos estaban lavando las redes. Qué tristeza, ¿verdad? Así estaban. Y entonces, para que cualquiera le piden un favor así, mira, ni me digas nada, porque mira, me ha ido re mal, me ha ido de la patada como para estarte haciendo favores a ti. Pero el corazoncito de Pedro se iluminó. ¿Por qué? Mire el versículo 2. Y vio 2 barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, o sea que ni siquiera la pidió, sino que se subió a la barca. Y mire, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. O sea, que la empujara un poquito mar adentro. Y sentándose, porque en los tiempos bíblicos el maestro era el que estaba sentado. Los oyentes estaban todos de pie. No sé en qué momento cambió la cosa, que el predicador es el que tiene que estar parado y los oyentes tienen que estar de pie. Porque el predicador hablando no se va a dormir. El oyente sentado, ¿qué va a pasar? Se puede dormir, ¿verdad? Pero así era la cosa. Entonces él se sentó y la gente estaba de pie, escuchando al Señor. Y entonces dice, oiga esto, y sentándose enseñaba desde la barca. Ahora, Jesús entró en la rutina de Pedro. Jesús invadió la vida de Pedro. Cambiaron las cosas de Pedro y Pedro tuvo que hacer algo por alguien a quien él no conocía. Y entonces, amados, mire, no sé cuántas veces Dios nos ha pedido, nos ha ordenado que colaboremos
sin ser parte de algo. Alguien llega y le pide algo para colaborar con el evangelio. No, esa no es mi iglesia. Mire, hermano, la verdad es que somos parte de un reino. Somos un solo cuerpo de Cristo. Y si usted puede echarle la mano a alguien que está predicando, mi querido hermano, échesela por favor, porque la cuenta llega al mismo lugar. Nosotros queremos hacerlo todo dentro de la iglesia, está bien, y para la obra, y para la obra, y para la obra. Pero amados, la obra de Dios es el reino. Entonces, mire lo que pasa acá. Entonces, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Simón seguía desanimado. ¿Qué le contestó al Señor? Mire, el Señor le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué había intentado Pedro toda la noche? Pescar. ¿Pedro sabía algo de la pesca? Por supuesto que sí, era pescador. ¿El Señor Jesucristo era pescador? No, ¿qué era él? ¿Alguien se recuerda que era él? No, su profesión. Carpintero. ¿Qué tiene que ver con la pesca? Nada. Entonces, Pedro le pudo haber dicho, ¿verdad? Zapatero, a tus zapatos, ¿verdad? ¿Qué me vas a decir a mí si yo soy profesional en esto? Toda la noche he estado y crees que voy a perder el tiempo en hacer lo que tú me estás pidiendo. Pero mire lo que pasó con Pedro. Respondiendo Simón le dijo: maestro. Así, yo me imagino, de repente Pedro hablando y le dijo: maestro, así bajo los brazos, ¿verdad? Así se me imagina Pedro. Dice: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Casi le dice: ¿y cómo me vienes a decir? Ya vimos, no hay peces en este lugar. Por hoy no hay peces. No se puede. Pero amado, una cosa es que usted diga que no se puede. Una cosa es que usted calcule y ocupe su lógica, su matemática, su experiencia, que no se puede. Esto ya se terminó. Esta familia ya se deshizo. Este negocio ya se cayó. Ya estuvo, se perdió. Esas son sus cálculos, brother. Y quizás sus cálculos humanamente están bien, porque no puedo yo venir y decir que están mal. Probablemente yo no soy profesional en lo que usted sí lo es. Pero yo le puedo decir, el que hace que las cosas sucedan es uno solo, y es Dios. Pedro todavía no lo sabía, pero había algún respeto en aquel hombre tosco, había algún respeto en el maestro, porque él acababa de escuchar al Señor. El Señor había estado enseñando. Yo creo que de alguna manera se ha de haber sentido contento Pedro, porque estaba predicando ¿desde dónde? Sí, pero estaba en la barca de Pedro, ¿verdad? Bueno, sirvió de algo, ¿verdad? Aunque sea para eso que sirva la barca hoy. Y entonces Pedro le contestó: mas en tu palabra echaré la red. Por respeto, Pedro lo hizo. Estaba toda la gente, porque el Señor estaba enseñando. Entonces el Señor le dio una orden a Pedro, delante de toda la gente que había caminado a escucharlo. Yo considero que Pedro vio a toda la gente que había llegado a escuchar. Y entonces Pedro, quizás más por la gente que por Jesús, y no quedar mal, para decirlo así, de mala onda, enfrente de toda la gente: mire, este Pedro, vaya, pues voy a ir. Y se fue. Muchas veces nosotros hemos hecho cosas para el Señor así, amado. Muchas veces nosotros hemos caminado para el Señor así. Hemos servido al Señor así, sin ganas. Pensamos que no hay propósito. Pensamos que que es por gusto. En nuestra lógica y experiencia consideramos que la cosa está al revés y que eso nunca va a ser. Pero la obra sigue siendo de Dios. Y entonces Pedro dijo: bueno, voy a ir pues. Yo quiero que ustedes vayan pensando en el hecho y vayan viendo a Pedro, porque la estrella de la Biblia es el Señor, pero aquí el enfoque quiero que lo pongan en Pedro, porque hemos actuado como Pedro 1,000 veces y hemos visto con ojos de ay Dios, pero no sabemos qué es lo que va a hacer Dios. Entendemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, porque aquí Pedro estaba seguro. Pedro no tenía duda de la orden, pero en su consideración de experto pensó: eso es por gusto, pero que para que no digas nada voy a ir. Y entonces Pedro se fue. Y entonces dice: mas en tu palabra echaré la red. O sea, en tu palabra, por tu orden. Entonces después dice: y habiéndolo hecho, mire mi hermano, aquí hay una gran diferencia. Porque muchos de nosotros hemos dicho que vamos a hacer y no hacemos. Hemos dicho que vamos a caminar y no caminamos. Hemos dicho voy a servir y ha pasado cuánto tiempo y no lo hemos hecho. Y hemos dicho hoy sí y resulta que hoy tampoco. Entonces Pedro habló, decidió y actuó. Mire por favor, porque dice después:
Y habiéndolo hecho, oiga esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Lo imposible para Pedro, lo que no podía pasar para Pedro, pasó, mis queridos hermanos. Pasó. Pero yo quiero que noten esto. El milagro pasó porque ahí estaba el Señor. Obvio, pero si Pedro no va, ¿qué hubiera pasado? Si Pedro no se decide a ir, aún en contra de su voluntad, en contra de su lógica, en contra de su experiencia, si no va, no ve la bendición. Y mire que allí Dios, el Señor Jesucristo no lo estaba esperando a ver el diezmo, no, al Señor no le importa tu dinero, no le importa nada de lo que tú tienes. Es más, lo que tú tienes Él te lo ha dado, tu familia, tu trabajo, tu vida, Él te lo dio. A Él no le interesa nada de eso. Es más, al diablo no le interesa tu familia, no le interesa tu dinero, no le interesan tus cosas. Le interesa decepcionar tu corazón al Señor. Pedro estaba decepcionado. Pedro creía en Jehová, pero no conocía al Señor Jesucristo. Sabía que iba a venir el Mesías, pero no lo reconoció a Jesucristo allí como el Mesías. Yo quiero que reflexione, pues. No es que usted va a hacer todo lo que cualquiera le diga. No, la palabra de Dios. Pedro le dijo, en tu palabra, bajo tu orden yo lo voy a hacer. Porque cuando nosotros seamos obedientes al Señor, es Dios el responsable. Mire, cuando hay cosas, amados, hay cosas que a mí me chocan, yo se las digo a Dios. Hay cosas que yo digo, no, esto está malo. Yo creo que no. Yo creo que este hermano, yo creo que esta hermana, yo creo que mi esposa, yo creo que mis hijos se han equivocado. Yo se lo digo. No peleando, por supuesto, ¿verdad? Porque no hay que me diga, ¿sabes qué? Venite ya. No, ¿verdad? Sino que de rodillas, brother. Señor, y a veces tengo papeles, tengo documentos. Señor, pero es que mira, Señor esto, Señor lo otro. Y entonces, pues, pero yo entiendo la orden. Comprenda esto. Entiendo lo que Dios quiere que yo haga. Y no me venga con cuentos. Usted sabe perfectamente cuando Dios quiere que usted haga algo. Pero somos tercos en nuestra propia opinión. Sin embargo, y mire que Pedro era terco, amados. Y digo yo que si Pedro, siendo como era, pudo caminar en algo que él no creía ni quería, digo yo que nosotros podemos también. Sigamos, por favor, sigamos. Y después dice, oiga esto, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red, ¿qué pasó? Se rompía, amados. Esto denota que a Pedro nunca le había pasado eso en toda su vida profesional como pescador, porque si no, él hubiera tenido redes mejores y más grandes. ¿Por qué no tenía redes mejores y más grandes? Porque lo que pescó aquí nunca lo había pescado. Y eso nos debe llevar a pensar, pues, que con Dios los nunca suceden, los imposibles se vuelven posibles. La Biblia dice, habrá algo imposible para Dios, pero a mí me gusta recordarles que el Señor lo puso más extremo. ¿La respuesta cuál es? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Cuál es la respuesta? No lo hay, pero Jesús lo puso todavía más extremo. ¿Habrá algo difícil para Dios? Con el mismo poder que Dios creó el sol, puede bendecirle a usted. ¿Cuánto trabajó Dios para hacer las cosas? ¿Qué hizo Dios? Sea la luz. Y estuvo. Todo lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no veíamos. Fue hecho de la palabra. Y por eso es que Pedro ahí se comportó como el hombre más sabio de la tierra. En tu palabra. O sea que le dijo, ay, si quedo de tonto, va a ser tu culpa. Yo voy en tu palabra. Y le puso después de obedecer, le puso toda la responsabilidad al Señor. Pero mientras usted no obedezca, la responsabilidad es suya. ¿Se comprende eso, iglesia? Yo no sé si usted ve que se parece mucho a nosotros en nuestra vida diaria. Y luego dice, oiga esto, 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas. ¿Cuántas redes habían tirado? Una. Y una red agarró lo que agarran 2 redes y llenaron las barcas. Y las barcas no estaban capacitados para llevar esa cantidad de peces. ¿Por qué? Porque dice aquí que las barcas, ¿qué pasaba con ellas? Se estaban hundiendo del peso de la bendición, brother. Cuando usted decide obedecer a Dios, aunque no crea que puede ser posible y aunque no quiera caminar. Pedro lo hizo. Yo no sé cuál será su problema ahora. No sé cuál será su limitante. Lo que tiene su corazón bien decepcionado, no lo sé. Pero yo lo que sí sé es que no es Dios.
Usted tiene que caminar. Usted, si quiere la bendición de Dios, tiene que obedecer. Como decía el pastor fundador Araganes, no lo decía así, pues usted sabe cómo era nuestro pastor, ¿verdad? Araganes no bendice a Dios. Amados, hay que caminar. El pueblo de Israel, cuando Dios lo castigó a estar en el desierto, primero estuvo un año recibiendo las tablas de la ley. Luego, cuando faltaron a la orden de Dios, Dios los condenó a pasar 39 años yendo de un lado del desierto, de Sion-Geber, el otro lado se llama, no me acuerdo, pero de un lado al otro lado. Llegaban al camino de la tierra prometida, al camino de Canaán. Ellos nunca estuvieron perdidos, nunca. Y ellos tenían que dar la vuelta y regresar. Cades Barnea a Sion-Geber. Cades Barnea a Sion-Geber, 40 años. Y en esos 40 años, no era ni siquiera Moisés decidía cuándo caminaban. Ellos tenían que poner el tabernáculo, poner sus tiendas, y Dios había puesto una nube sobre ellos para que el sol no los consumiera, y de noche había puesto una columna de fuego. En las noches no queremos hacer nada más que dormir, ¿sí o no? Pero Israel no tenía esa consideración. Si de repente la nube comenzaba a caminar y la columna de fuego, mire, eso habrá sido impresionante, brother. Porque eran millones de personas los que iban caminando. ¿Y cómo habrá sido esa columna de fuego? Y la nube, mire, por 39 años caminando, su ropa no se les deshizo, brother. Y entonces ellos caminaban cuando la nube comenzaba a caminar. ¿Y quién movía la nube? Dios. Hay demasiadas cosas que no dependen de nosotros. Demasiadas cosas como para que nosotros tengamos confianza en nosotros mismos. Usted tiene que confiar en Dios. Y Pedro, sin conocer mucho a quién le hablaba, caminó. Ahora vea, por favor, porque aquí falta. Entonces dice, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Versículo 8. Yo creo, si Pedro, el pescador y comerciante Pedro, ha de haber dicho, hoy sí la hicimos de entrada, ¿verdad? ¡Wow! Hoy sí. Y se puso, le debo tanto a fulano, voy a comprar esto, voy a comprar un par de barcas más, esto se va a mejorar. Pero cuando Pedro comenzó a discernir lo que había pasado, a Pedro nadie más le dijo nada. Llegó un momento cuando Pedro, después de la alegría de la pesca, comenzó a pensar y dijo, ¿y aquí qué pasó? Mire entonces, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro, que todavía no se llamaba Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí. Mire, ella no le volvió a decir maestro, sino que le dijo, Señor. Reconoció en Jesús algo totalmente diferente. La palabra que se escribió ahí es curios. Pedro reconoció la divinidad en Jesús, y mire lo que pasó, porque soy hombre pecador. Pedro, ¿qué fue lo que le dijo? Señor, yo no soy digno de que tú estés enfrente mío. Señor, yo no puedo estar delante de mí. Apártate, porque Dios es santo y nosotros somos pecadores, brother. Ninguno de nosotros, creo, en el sano juicio espiritual, llamémoslo así, podrá pensar que somos superiores a Pedro en ese momento. Porque usted y yo somos y seguiremos siendo pecadores, brother. Somos pecadores arrepentidos, eso sí. Pero Pedro se vio impresionado por el milagro y por la orden del Señor. Y sigue diciendo, oiga esto, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Toda la gente que estaba enfrente se quedaron con la boca abierta, brother. Jesucristo estaba comenzando su ministerio. Jesucristo andaba buscando los discípulos. Él sabía dónde llegar, él sabía qué hacer. Jesucristo, vamos a ver, este no me parece. No, él sabía de Pedro. Él sabía perfectamente de dos ayudantes de Pedro que también iban a venir. Y entonces dice, oiga esto, 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aquí viene lo que más impresiona. ¿Qué era Pedro? Dijimos, pescador. ¿Cuál es el logro mayor de Pedro? Pescar y topar la barca, ¿sí? Pedro tenía en su haber lo que jamás había hecho. ¿Qué hubiera? Póngase a pensar, ¿qué es lo que más usted quisiera alcanzar en este país? Estamos en el país de la abundancia, brother. ¿Qué quisiera? Si las cosas fueran así, si tuviera esto, si ganara esto, me ganara la lotería,
Porque aquí la lotería no es como allá en El Salvador, va que 100,000 colones o dólares. No, hombre, aquí es una millonada que si usted es inteligente no vuelve a trabajar, brother. Pero Pedro quitó los ojos de la pesca, quitó los ojos del negocio, del dinero. Porque después que Jesús le dijo, no temáis, yo os haré pescadores de hombres. No sé qué hubo en el corazoncito de Pedro, pero ahí dejaron las barcas llenas de peces. Yo supongo que se las encargó a alguien, pues. Pero él se fue, brother. Y se fueron los tres. Y dejándolo todo, le siguieron. No cabe en mi mente decirle a usted, deje su trabajo, brother, y véngase a la iglesia. No, porque yo no soy Jesús. Porque yo no controlo todas las cosas. Pero Jesús llamó a Pedro. Mire, yo le puedo asegurar algo. No le puedo asegurar, pero puedo creer. La Biblia dice que nosotros tenemos que amar a Dios más que a nuestros padres, a nuestra familia. Sí, se recuerda. La Biblia ocupa una palabra: quien no aborrece a su padre, a su madre, a su familia. No se trata de que usted va a odiar a su familia o que su familia le va a dar asco, sino que se refiere que el amor que usted tiene por Dios, a la par del amor que usted tiene por su familia, va a parecer el amor de la familia como aborrecimiento. No quiere decir que usted va a odiar a su padre. El Señor Jesucristo repitió varias veces que honráramos a nuestro padre y a nuestra madre. Entonces no se trata de eso. Y probablemente Jesús nunca nos pida algo así. Pero lo que Dios quiere es que usted esté dispuesto a hacerlo, brother. Es que aunque no se lo pidan, usted esté listo. Estaba un rey, no, un hacendado, digamos. Tenía mucho dinero y tenía muchos esclavos. Y entonces estaba un esclavo. Por más que al rey le mataba la alegría de este esclavo. Siempre sonriendo, siempre cantando, siempre alegre. Y entonces al rey le enojaba tanto que lo presionaba más. Unos esclavos trabajaban 12 horas, este trabajaba 16. Le bajaba la remuneración y al siguiente día veía llegar al hombre con una gran alegría. Y es como que le dijera, ¿y este qué derecho tiene para ser feliz? Si yo no soy feliz, ¿cómo va a ser feliz este? Y entonces se acercó y le dijo, mira, ¿y qué pasa pues? ¿Y qué pasa? ¿Que te burlas de mí o qué? No, señor, le dijo. La palabra curios era una palabra ocupada por los esclavos. Porque la palabra curios implica dueño, propiedad. No, señor, no, ¿cómo crees? No. Pero ¿cómo es que siempre andas tan feliz? Oh, es que mi corazón está lleno. ¿Cómo? Si tengo 3 meses de no pagarte, ¿y cómo vas a estar contento? No, es que no, yo estoy feliz, yo estoy alegre y ya va a llegar el día que usted me pague y entonces voy a pagar todas mis deudas, pero mientras yo soy feliz. ¿Y de dónde viene tu felicidad? Le dijo, pues viene de Dios. Ok, dame ese Dios. E hicieron ahí una oración. Pero no se sentía igual de alegre que el esclavo. Y entonces se acercó. Mira, ya recibí a tu señor, pero no me siento contento. Y el rey siempre usaba ropas blancas. Y entonces vino el esclavo y le dijo, ¿ves ese lodo que está ahí? Para ser feliz tienes que entrar y tienes que meterte todo tu cuerpo en ese lodo. ¿El qué? ¿Estás loco? ¿Cómo vos creerás que lo voy a hacer? Y se fue echando rayos. Al siguiente día regresó y encontró al esclavo feliz, cantando, y lo saludaba con cariño a su jefe. Y entonces le decía, dame lo que necesito, ¿qué tengo que hacer? Y ya le dije, señor, solo tírese al lodo, revuélquese en el lodo y salga de ahí. Y entonces poco a poco esta persona comenzó a envidiar tanto la felicidad del esclavo que empezó a darle crédito a sus palabras. Y un día le dijo, señor, ahí está. Si usted quiere mi felicidad, ahí está. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Quiero tanto lo que tú tenés que ahorita me meto al lodo. Y cuando iba directo al lodo, el esclavo lo detuvo y lo llamó y le dijo, no necesita usted entrar al lodo. Y entonces le dijo, necesita estar dispuesto a entrar cuando nuestro Dios le diga que entre. Cuando usted viva así, confiado en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas, y ponga a Dios en primer lugar y confianza en Dios, su corazón se va a inundar de felicidad, que no importa lo que pase a su alrededor, esa confianza y esa felicidad vivirá con usted para siempre. Mi querido hermano, probablemente Dios nunca te pida que dejes su trabajo, nunca te pida que renuncies a ciertas cosas que son correctas y justas. Sí a tus deseos carnales, ahí no, ahí sí, brother.
sí a tu pecado. Usted no necesita que Dios le vuelva a decir. Si está en pecado, si está en adulterio, si está haciendo cosas que no agradan a Dios, no espere que nadie le diga. No, brother, ya le dijo, no peque, sé santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Pero el buen discípulo del Señor está dispuesto a hacer lo que Dios le diga, en la confianza que da el saber que nuestro Dios es Dios de todos. Amados, cuando vemos la vida de Pedro, pues en los años de ministerio del Señor, pues Pedro se equivocó. Pedro era el que más regañaban, porque siempre Pedro era el que más ofrecido, ¿verdad? El que más estaba cerca del Señor. Pedro entendió que sin Jesús, él era Simón, el de las barcas vacías. Pero con Jesús, él era el Pedro, lleno de bendición. Sin embargo, llegó una prueba más para Pedro. Cuando se llevaron a su Señor, el Señor ya había dicho: voy a morir. Solo póngase a pensar, y es fácil culpar a Pedro, pues, pero Pedro, ¿qué es lo que había hecho? Había dejado todo y había seguido a Jesús. 3 años de su vida le entregó Pedro a Jesús. Y de repente Jesús les dice: bueno, voy a morir. Y se acabó el negocio. Y entonces Pedro se decepcionó. Cuando a Jesús se lo llevaron preso, ¿qué hizo Pedro? Lo negó. ¿Una vez? No, 3 veces. Y la tercera vez, con maldición, diciendo cosas que no debía para que no lo confundieran con un creyente. Sin embargo, cuando se volvió a ver con Jesús, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, Pedro nunca jamás volvió a dar un paso para atrás. Y se recordó de las palabras de su Señor todo el tiempo. Y cuando a Pedro le costaba hacer las cosas, se recordaba la pregunta del Señor: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacientas mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Mis queridos hermanos, servirle al Señor, vivir confiado en el Señor, no siempre va a ser de estrellas de cine, amados. Habrán tiempos oscuros, habrán tiempos de incertidumbre, habrán tiempos de soledad y de dolor en su vida y en todas las cosas que usted haga. Aprenda a confiar en Jesús, y en medio de la incertidumbre, porque Dios es todopoderoso. Es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Un día, esas barcas que hoy usted ve vacías, un día rebosarán de bendición. Su casa, sus hijos, su trabajo, de repente usted lo ve imposible. Siga confiando en Jesús, porque Jesús es quien tiene la última palabra. Amén, iglesia. ¿Cuántos estamos esperando en el Señor? ¿Cuántos sentimos que tenemos baches tremendos? Pero no se preocupe. Pedro caminó sobre las aguas. Pedro hizo locura y media, hasta que un día entregó su vida por aquel que le había dicho: no temas, no temas. Y ese mismo que dijo no temas, que le dijo a Pedro no temas, es el mismo que nos dice ahora: no temas, confía en mí. Póngase en pie, iglesia. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre. Hemos meditado, Dios, en este episodio de Pedro, pero más que de Pedro, en este episodio tuyo, Señor. Porque eres tú la estrella, Señor, de Génesis, Apocalipsis. Eres tú, Señor Jesucristo, el centro de toda la Biblia, el sostén de todas las cosas, Señor. Tú nos dijiste, Padre, que escudriñáramos tu palabra, porque ellas dan testimonio de ti, Señor. Ahora, Dios, recordando esta pesca milagrosa, recordando de repente los tiempos de incertidumbre en los cuales nosotros podemos estar, hoy, Señor, decidimos empujar nuestra barca un poco adentro, aunque estemos desanimados, decepcionados, para que a través de nuestra vida, Señor, y de nuestros bienes se predique la palabra. Y cuando tú nos digas: boga mar adentro y echa tus redes, aunque tengamos 1000 consideraciones dentro, cuando sepamos que es tu orden lo que nos manda hacer, lo haremos, Dios. Porque sabemos que nuestras barcas se van a llenar, pero también, Señor, sabemos
que estamos listos para dejarlas, Dios, y seguirte a ti, que eres la fuente de toda bendición. Eres la fuente de toda vida, de todo milagro. Eres la fuente de toda reconciliación, Señor. Eres la fuente que va a hacer que nuestra vida vuelva a surgir, Señor. Y lo que parece ahora sequedad será una fuente que salta para vida eterna, Señor. Nuestros ojos carnales no pueden ver. Pero cuando tú ordenaste que tiraran las redes, todos los peces de ese lugar se tiraron bajo tu orden a las redes de Pedro. Y hoy, Señor, nosotros podemos confiar en ti y podemos enfrentar, oh buen Dios, el día oscuro, la noche oscura, Señor, el momento difícil. Podemos enfrentar la enfermedad, podemos enfrentar cualquier cosa que venga, sabiendo, Dios, que tú ya diste la orden de bendición. Nosotros no podemos dar órdenes a lo que solo tú puedes ordenar, pero sí podemos caminar en tu voluntad, Señor. Como dijo Pedro, en tu palabra lo haremos, Dios. Aviva nuestros corazones, Señor. Permite, Dios, que cualquier desánimo se levante, Señor, sea quitado, y ardamos de esperanza en ti, Señor, en tu palabra. No vemos ni confiamos en hombres, confiamos en ti, buen Dios. Escucha, Señor, míranos hoy. Quizás Pedro era mejor que nosotros, pero aquí no importa Pedro, no importa Santiago, importas tú, Señor. Y por eso, Señor, es que ahora estamos aquí, sabiendo que tú vas a hacer un milagro en la vida de cada uno de nosotros, según la necesidad de cada uno de nosotros. Sé que tú vas a obrar, y aún hombres y mujeres llenas de defectos, sabemos que contigo somos más que vencedores. Gracias, buen Dios, gracias, Padre Celestial. Oh sí, Señor. Cantemos un momento con nuestros hermanos. Ven, Espíritu